En esta charla discutiremos algunos criterios que nos permiten determinar el grado de factorización de los vectores en espacios de Hilbert de alta dimensión y sus aplicaciones para el estudio de correlaciones cuánticas. Los estados cuánticos se representan como elementos de espacios de Hilbert abstractos. La dimensión de estos estados, por lo tanto, crece exponencialmente rápido en sistemas multipartites que involucran más y más partículas. Por lo tanto, el análisis de estos estados cuánticos representa un reto mayor. Incluso los métodos numéricos frecuentemente fallan y deben aplicarse de forma muy astuta. Así que el estudio analítico de diferentes propiedades de los vectores en estos espacios es de gran interés por sus posibles aplicaciones en la información cuántica. Muy bien, consideremos elementos de espacio de Hilbert formado como producto tensorial de espacios bidimensionales. Los vectores en este espacio pueden ser descompuestos por una base, que normalmente se llama base computacional y es producto de las bases individuales en cada uno de los subespacios. Los elementos de este espacio compuesto pueden tener distintas propiedades de factorización. Por ejemplo, podrían ser completamente factorizados, pueden ser parcialmente factorizados o completamente no factorizados. Obviamente, esta propiedad se refleja en la forma de los coeficientes de descomposición por la base. Nuestro estudio se enfocará en justamente determinación de qué tipo de factorizaciones tienen o pueden tener los vectores en este espacio. Comencemos con las operaciones permitidas en el espacio multipartite. Son operadores unitarios que transforman los vectores de este estado entre sí. Un papel importantísimo jugarán las llamadas transformaciones o operaciones locales, que es producto directo de operaciones que actúan en cada uno de estos subespacios. Obviamente, este tipo de transformaciones no cambian las propiedades de factorización. Y nuestra tarea sería encontrar o cuantificar los grados de factorización de los elementos de este espacio de Hilbert compuesto, utilizando además como la única herramienta los valores medios de operadores hermíticos que actúan en este espacio. Y nada más, no tenemos ninguna herramienta más por razones físicas. En particular, nos va a interesar el llamado límite macroscópico, cuando la cantidad de subespacios que entra en esta descomposición tensorial, este producto tensorial, pues es muy grande. Y la aplicación principal de estas técnicas, de estos métodos, de estos resultados, está en el campo de información cuántica, donde los vectores, los elementos de este espacio de Hilbert representan estados de sistemas o partículas con spin 1 medio o los llamados qubits. Y los promedios que tenemos que estudiar representan valores medibles de observables físicos representados como operadores hermíticos. Entonces, el interés principal representa el estudio y análisis de correlaciones cuánticas entre las partículas. Y la relación con la factorización de los vectores es directa. Más factorizado el vector, menos correlación cuántica contiene este vector. Y el interés principal representan los vectores altamente correlacionados. Muy bien, para ligar los promedios con las propiedades de vectores, es lo que nos interesa, tenemos que representar tanto operadores como vectores de alguna forma. Y resulta que la representación en la base estándar o computacional no genera ninguna ventaja para el estudio de las propiedades de estos vectores. Nosotros vamos a ir por otro camino, utilizar
una técnica de proyección de los operadores a funciones definidas sobre variables discretas. De hecho, van a estar definidas sobre dos conjuntos ordenados de ceros y unos. Siempre cuando el vector pertenece al espacio de Hilbert compuesto de esta forma. Cualquier función, en este caso, cualquier operador más bien, puede ser puesto en correspondencia con su símbolo a través de traza del operador con un operador núcleo, que simultáneamente es un operador que actúa en el mismo espacio de Hilbert y es una función de variables discretas. En nuestro caso, es cómodo introducir los símbolos llamados símbolos Q y P, que son duales, en el sentido que los núcleos correspondientes que tenemos aquí son ortogonales bajo la operación traza. El núcleo de Q símbolo, el núcleo Q, es un tensor de rango 1 que además se factoriza en producto directo de los operadores en cada uno en los subespacios. Por lo tanto, aplicando el operador de permutación estándar al núcleo de Q, lo que obtenemos es el mismo núcleo con los argumentos permutados según la permutación que le estamos aplicando. Muy bien, ahora, para calcular los valores medios, vamos a trazar el operador con el proyector al vector que nos básicamente interesa. Y usamos mapas diferentes para el operador y para el proyector. En particular, el operador lo vamos a mapear, lo vamos a poner en correspondencia con su P símbolo, y el proyector lo vamos a poner en correspondencia con su Q símbolo. Pues debido a su dualidad, este promedio, esta traza, se representa de inmediato como una convolución del Q símbolo del vector con el P símbolo del operador. Ahora, resulta que por razones físicas, en un sistema multipartite, realmente no es factible medir cualquier operador, cualquier observable física, sino por razones de que es difícil de distinguir las partículas entre sí. Y lo que sí se puede medir de forma más o menos sencilla son valores medios de operadores simétricos, que son operadores permutacionalmente invariantes, es decir, que no detectan, que no distinguen las partículas entre sí. En este caso, estos valores medios no tendrán propiedad solo las propiedades globales del vector y no de todas las propiedades microscópicas que vamos a decir. Los operadores básicos simétricos son operadores de momento angular formados como una suma directa de operadores de Pauli, que bien conocidos por todos. La observación clave que podemos hacer es la siguiente. Vamos a poner en correspondencia al operador su P símbolo, según la correspondencia que ya establecimos. Debido a la propiedad de covarianza del Q núcleo, fácilmente dedujimos que el P símbolo de un operador permutacionalmente invariante es una función simétrica de sus argumentos. Es decir, P símbolo de alfa y beta es P símbolo de cualquier permutación de alfa y beta. En caso de cuando alfa y beta son dos arreglos de n ceros y unos, resulta que existen solo tres invariantes que se pueden construir sobre estos arreglos alfa y beta. Estos son los pesos de cada uno de estos arreglos, que se calcula simplemente sumando los elementos no nulos, y la distancia entre estos dos arreglos, la llamada distancia de Hamming, entre dos conjuntos discretos de ceros y unos. Por lo tanto, al operador P
P, que es al operador que es invariante bajo permutaciones, se le pone en correspondencia su símbolo que realmente depende de sus argumentos de alfa y beta solo a través de los componentes del vector tridimensional, donde la correspondencia se lleva a cabo a través de asociar los componentes de este vector con los pesos de los conjuntos alfa y beta y la distancia, pues entre la distancia Hamming entre ellos. En este caso, fíjense que el promedio del operador podemos calcular en vez de hacer la convolución entre Q del vector y P símbolo del operador en forma de sumatoria de P símbolo del operador que ahora depende solo de este vector tridimensional con la proyección de Q símbolo al espacio de estos vectores tridimensionales. ¿Cómo se realiza esta proyección? Pues de forma muy sencilla según esta asociación. Así es. Lo que generamos en este caso es una función que depende sobre los tres componentes del vector y es un mapa no invertible del símbolo del vector, que contiene de hecho toda la información sobre nuestro vector original, a un símbolo simetrizado que ya no ve todas las propiedades del vector, solo las propiedades globales. ¿Por qué? Porque solo puede detectar de forma confiable los operadores que son invariantes bajo permutaciones. Pues este mapeo se puede realizar directamente a través de generar un núcleo que se descompone por todos los proyectores a los subespacios que entran en esta descomposición tensorial. Entonces, a cada vector en el espacio de Hilbert compuesto le podemos poner en correspondencia una distribución discreta en un espacio tridimensional. Incluso estas distribuciones podemos dibujar en forma de unas bolitas, asignando bolitas de mayor radio a las distribuciones de mayor amplitud. Resulta que estas distribuciones discretas se suavizan en el límite macroscópico, lo que nos permite cambiar los vectores discretos por variables continuas y las distribuciones discretas por unas funciones continuas. En particular, los promedios también podemos calcular integrando los símbolos de operadores con las distribuciones continuas. Por ejemplo, un estado bifactorizado tiende a esta esferita. Además, en el límite macroscópico, las distribuciones poseen varias propiedades interesantes. En particular, estas distribuciones están acotadas por sus envolventes gaussianas, cuyas propiedades dependen de dos primeros momentos de los operadores de momento angular. Es decir, cualquier distribución siempre está contenida dentro de un elipsoide. Y este hecho nos permite introducir el concepto de vectores gaussianos, cuyas distribuciones se acercan a su envolvente, en el sentido de que los promedios calculados de forma exacta y de forma aproximada se acercan en el límite asintótico. El concepto de gaussianidad podría ser útil para describir factorización de vectores en espacio de Hilbert. Se puede probar el siguiente teorema, que las distribuciones correspondientes a vectores factorizados tienden a su envolvente gaussiana. Es decir, la distancia entre la distribución y su envolvente, esta es la distancia de Hellinger, tiende a cero en el límite asintótico. Por ejemplo, este estado factorizado adquiere en el espacio tridimensional la forma de esta distribución gaussiana que se acerca de hecho a un elipsoide. Desafortunadamente,
la gaussianidad no es invariante bajo transformaciones locales, como se ve en este ejemplo, donde uno de dos estados localmente equivalentes se representa en forma claramente no gaussiana, mientras que otra distribución es gaussiana. En general, acción de transformaciones locales a nivel de distribuciones no es trivial. Es decir, la distribución correspondiente al vector transformado localmente puede ser muy distinta comparada con la distribución correspondiente al estado original. Es decir, una transformación local puede ser deformar, desplazar, en general, destruir la distribución correspondiente al vector no transformado. Por lo tanto, para darnos cuenta sobre propiedad de factorización de un vector a través de su gaussianidad, tenemos que buscar la distancia máxima sobre todas las posibles transformaciones locales entre la distribución y su propia envolvente gaussiana, que por supuesto vuelve a un problema no trivial. En el caso de que lo pudiésemos hacer a los vectores factorizados, le corresponderían valores de la distancia cercanos a cero, mientras que a los vectores no factorizados le corresponderían las distancias cercanos a 1. Como podemos ver en este ejemplo, donde este vector no factorizado tiende a esta distancia entre la distribución y su envolvente. Otro ejemplo, este vector se describe por esta distribución y está igual alejado de su envolvente. Son estados no gaussianos, pero no son no gaussianos maximalmente. Este estado sí es maximalmente no gaussiano. En este caso, la distancia entre la distribución y su envolvente tiende a 1, que es la distancia máxima. En este ejemplo, vemos, sin embargo, un problema. Es un vector bifactorizado y este vector se representa en forma de esta esferita que tiende a una gaussiana, lo que se ve en el cálculo de distancia, que tiende a 0. Es decir, la distancia entre la distribución y su envolvente realmente no distingue los vectores factorizados y bifactorizados por lo menos. En la práctica es muy difícil maximizar la distancia entre la distribución y su envolvente gaussiana, pasando por todas las posibles transformaciones locales. Por suerte, se puede probar otro teorema que realmente nos permite aplicar este criterio. Resulta que las distribuciones correspondientes a vectores invariantes bajo permutaciones son maximalmente no gaussianos en su clase de equivalencia local. Es decir, que si yo tengo un vector invariante bajo permutaciones, yo puedo calcular la distancia entre la distribución correspondiente y la gaussiana, y esta distancia va a ser máxima. Esto nos da una pauta cómo podríamos proceder para realmente poder aplicar el criterio de gaussianidad con el fin de determinar factorización de vectores. Lo que tenemos que hacer es intentar con transformaciones locales simetrizar nuestro vector a lo máximo. Por ejemplo, teniendo este estado no simétrico, yo puedo, aplicando transformaciones locales, simetrizarlo. Y la distancia optimizada de este vector a su envolvente gaussiana es la misma
que de este vector a su envolvente gaussiana, y sabemos que este vector está maximalmente alejado de su envolvente gaussiana. Es decir, la distancia tiende a 1. Por lo tanto, la distancia optimizada correspondiente a este vector también tiende a 1. Desafortunadamente, la situación es todavía más complicada porque existen los vectores totalmente no factorizados, cuyas distribuciones se acercan a su envolvente gaussiana en el límite macroscópico. Es más, se puede probar que las distribuciones asintóticamente invariantes ante operaciones locales tienden a una distribución gaussiana correspondiente al operador de identidad, que obviamente no contiene ninguna información sobre el vector a la hora de medir. Por lo tanto, estas distribuciones gaussianas vamos a llamar distribuciones aleatorias. Todo esto quiere decir que el criterio de gaussianidad no es suficiente para determinar la factorización de vectores. Y podemos introducir otro criterio de factorización, como la distancia máxima entre la distribución y la distribución aleatoria. Este criterio mediría el grado de invariancia o de no invariancia de la distribución ante transformaciones locales. Si esta distancia tiende a 0, pues podemos darnos por hecho que el vector correspondiente no es factorizado. Por lo tanto, a los vectores factorizados le corresponden distribuciones gaussianas y maximalmente no invariantes ante transformaciones locales. Mientras que para los vectores no factorizados le corresponden distribuciones o no gaussianas o invariantes bajo transformaciones locales. Esto quiere decir que existen diferentes tipos de no factorización o tal vez, mejor dicho, hay diferentes tipos de correlaciones codificadas en los vectores no factorizados. En estos ejemplos que ya habíamos visto, estos tres estados son no gaussianos, tienen cierto grado de no gaussianidad, y todos estos estados son no invariantes bajo transformaciones locales. Es decir, el tipo de correlación que contienen estos vectores es parecido. Mientras que este tipo de vectores bifactorizados son gaussianos, sin embargo, tienen un alto grado de invariancia respecto a transformaciones locales. Es decir, el tipo de correlaciones que contiene este vector son diferentes. Finalmente, en este plano, donde los ejes nos indican la distancia de la distribución a su envolvente gaussiana y la distancia a la distribución aleatoria, podemos ubicar los vectores con diferente grado de factorización o estados con distinto tipo de correlación. En esta zona están los estados sin correlación, los vectores factorizados o casi factorizados. En esta área están los vectores no factorizados, los estados con un cierto tipo de correlación. Estos estados se caracterizan por las distribuciones de alto grado de no gaussianidad. En esta zona están ubicados los vectores con otro tipo de no factorización, estados con otro tipo de correlaciones, caracterizados que su distribución es prácticamente invariante ante las transformaciones locales. En esta zona no tenemos ningún estado porque no estados simultáneamente no gaussianos e invariantes bajo transformaciones locales. Todo esto nos permite afirmar que existen diferentes tipos de correlaciones a nivel macroscópico que pueden ser utilizadas de forma diferente
en aplicaciones de información cuántica. Muchas gracias por su atención y espero sus preguntas.